la menina de Velázquez y la menina de Picasso han experimentado una evolución artística, nuestros menores también han experimentado una evolución desde el punto de vista legal. Primero, su consideración. La imagen del menor que se tiene a partir de la Ilustración como un ser sometido a protección, pero paulatinamente, y sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado, como una persona, como ser susceptible de derechos. Una segunda idea también es la función de los padres. La función de los padres ha variado completamente de ser una persona que impone castigos y que tiene derechos a ser una persona que ejerce una función en defensa de los niños, en dos ámbitos fundamentalmente. Satisfacer sus necesidades básicas, como puede ser el alimento, el vestido, las no menos importantes morales o de atención psicológica, y otra parte tampoco menos importante como es el ejercicio de sus propios derechos, hacérselos valer siempre en cualquier situación. Por eso ejercen su representación. Un segundo ámbito es el plano estatal. Las tendencias estatales que se van originando a partir de la Revolución Francesa son tres fundamentalmente. La creación de sistemas públicos de protección. Efectivamente, instituciones de protección existían desde hacía mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana conocíamos el padre de huérfanos, el padre de orfes lo llamamos en valenciano, que era una institución muy primitiva. Sin embargo, la creación de sistemas públicos estructurados a partir de la ley de beneficencia y posteriores de atención al menor es propia del siglo XIX y se va generando en todo el entorno europeo, mucho antes que nosotros. Un segundo problema es el de la enseñanza obligatoria como derecho fundamental. La enseñanza obligatoria inicialmente no surge como enseñanza propiamente dicha en el sentido Un tercer elemento es la intervención del Ministerio Fiscal. Se entiende que el menor, como persona a proteger, tiene también unos derechos que precisan de una intervención pública en su defensa. Generalmente es el fiscal el que se ocupa de estas funciones. En el Reino Unido, por ejemplo, no es el fiscal, pero sí es prácticamente una oficina muy parecida. Allí por ejemplo, el Crown Prosecution Service forma parte de la estructura legal del servicio legal del gobierno y hay otro funcionario específico que se dedica a estas funciones dentro de este entramado. Bueno, vamos a pasar al origen del derecho a la enseñanza obligatoria. Como la mayoría de los derechos básicos surgen en un periodo muy concreto que es la Ilustración, efectivamente hay antecedentes dentro del despotismo ilustrado como fue en Prusia y en Austria, que se crearon las escuelas rurales en las que tenían que asistir los alumnos obligatoriamente. Pero la extensión de la alfabetización en sentido amplio empieza a producirse a partir de las revoluciones francesa y americana y va extendiéndose poco a poco con una idea de surgimiento de distintas leyes que se van creando a lo largo del siglo XIX. Al margen de las nuestras podemos destacar, por ejemplo, en Francia la ley Ferry, que es una de las más conocidas, o en el Reino Unido, en Inglaterra y Escocia en los años 1870 y 1872. Pero hay muchas más, se fueron creando estos arquetipos. También en Italia la ley Copini o la ley Casati. La idea principal que les transmito es que cada país ha sufrido su propio proceso, pero hay unas pautas básicas que sí que en general se han ido transmitiendo y que se han ido acumulando. La primera idea consiste en la formación de ciudadanos. En el momento en que surge la idea del sufragio universal, es necesario que haya una cultura mínima para obtener el derecho al voto. Es el mínimo que un ciudadano puede tener para formar parte de la comunidad política. En un segundo estadio, cuando nos hallamos en pleno siglo XIX en la revolución industrial, se basa en la formación de trabajadores. A lo mejor estamos pensando en un momento inicial en el hecho de que poder leer permite el acceso a una tecnología, pero es algo mucho más profundo. La escuela no solamente es un lugar donde se aprende, es un lugar donde se socializa y se adquieren unas habilidades sociales básicas. Piensen ustedes que en esta estructura ustedes van a tener horarios, van a tener ritmos de trabajo, van a ser sujetos a resultados y sobre todo van a tener unas normas mínimas y básicas de convivencia.
Es una estructura básica de instituciones disciplinarias que se irán creando a lo largo del siglo XIX y XX. ¿Qué es la fábrica? En la fábrica usted acude a horarios, usted necesita unas normas de convivencia, usted necesita unos objetivos. Todo esto será el proceso de socialización de lo que hoy en servicios sociales se llama habilidades básicas. Sin esas habilidades básicas, usted va a tener muchas menos oportunidades de ingresar en el mercado de trabajo. En un tercer momento, se habla de la igualdad de oportunidades y se crea el problema fundamental de la igualdad. Quien accede a la educación secundaria obtiene un puesto de trabajo mucho mejor que el que no puede acceder. Ahí está el gran debate de cómo configurar esa educación secundaria, que es muy distinta en los distintos países de Europa, y además acceder a ella materialmente, porque hace falta o bien que esta sea obligatoria o bien tener el suficiente capital para poder hacerlo. En otro orden de ideas también se introduce la idea de capital humano. Capital humano significa que el sujeto forma parte de un proceso de inversión, no es solamente un gasto, sino también es una inversión en un sujeto que va a dar un rendimiento a la sociedad. La educación ya no se concibe únicamente como un gasto, como un elemento que hay que en definitiva echar adelante, sino como una inversión, como algo que de futuro va a producir una riqueza. En última instancia, esta idea, que sigue manteniéndose y sigue siendo válida, chocó en los años 80 cuando nos dimos cuenta de que muchos de nuestros titulados de universidad entraban en el paro y que efectivamente la idea de que educación suponía ascenso social, suponía además un gran estatus, no era en todos los casos cierta. Es desde luego un componente necesario, pero no suficiente. Por último, últimamente se está avanzando en la idea de formación de personas. La cultura en sí es un bien magnífico a los que todos tenemos derecho. Eso es lo que se está barajando ahora. Vamos a ver cómo se van plasmando estas ideas a lo largo del derecho, y a lo largo no del derecho europeo exclusivamente, sino del derecho mundial. Efectivamente, hay unas convenciones de Naciones Unidas y unas organizaciones internacionales como puede ser la UNESCO, que están trabajando en lo que es las bases del derecho a la educación y las bases también, naturalmente, del derecho a la educación obligatoria. Lo que me interesa destacar es, primero, que la educación obligatoria, la enseñanza obligatoria, es un derecho fundamental. Se ha entendido primeramente que era un derecho de tipo social, pero hoy se está entendiendo en el ámbito internacional que forma parte de un conjunto de entramado y que sin este no se puede acceder a los demás. Y sobre todo, el ámbito del trabajo en el absentismo no es solamente algo que nosotros podamos escoger o no escoger, forma parte de una idea de que los Estados tienen el deber de reducir las tasas de deserción escolar. Esta es la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Les ruego un momento de atención en cuanto a la configuración del derecho, puesto que esto nos va a dar las claves de las soluciones de muchos de los problemas que se nos están planteando en el día a día. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe de reunir el derecho a la escolarización obligatoria? En primer lugar, todos los países tienen que tener una disponibilidad de instituciones que hagan efectiva el derecho a la enseñanza. Cuando pensamos en Europa, naturalmente esto prácticamente no es problema, pero si pensamos en África o en Asia, en donde el poder acceder al agua potable o a un mínimo de instalaciones sanitarias es un problema grave, nos podemos dar cuenta de la incidencia de esta condición. En segundo lugar, la educación debe ser accesible. Accesible en primer lugar sin discriminación. Es decir, sexo, raza, religión, discapacidad no pueden ser obstáculo para el acceso. Un segundo nivel es el material, bien de forma geográfica, es decir, por la localización de los distintos centros, o bien de forma tecnológica. Hoy día contamos con Internet y las posibilidades de la educación a distancia. Debe de ser accesible este derecho. Y por último, la económica. Los textos internacionales hacen incidencia sobre todo en la educación elemental o primaria como parte de la enseñanza obligatoria. Nosotros actualmente hablamos de una educación básica que comprende más de la enseñanza elemental. Hay un segundo nivel que es el cómo acceder todos al derecho a la educación en general, y se está dotando a través de mecanismos de educación compensatoria y de becas. En un tercer estadio, este es también muy importante a la hora de configurar las legislaciones generales, es la aceptabilidad. Para que la educación pueda hablarse de obligatoriedad,
algo que es coercitivo, tiene que haber un campo mínimo, es decir, debe ser de calidad y debe de ser beneficioso para el niño. Si no es así, rompemos la baraja. Pero además debe ser aceptable no solamente para el niño en cuanto a su contorno y estructura cultural, sino también para los padres. Los convenios internacionales promueven el derecho de los padres a poder escoger sus propias instituciones de enseñanza y a tener una enseñanza de un tipo ideológico y religioso acorde con su personalidad. Todo esto tiene sus limitaciones y, por supuesto, puede tener incluso algunos problemas de falta de convergencia en algunos casos. Por ejemplo, hemos tenido casos en la jurisprudencia española, en los casos en que los padres tenían... ¿Me escuchan ahora mejor? Sí. Tenían problemas por tener una religión distinta. Particularmente se plantea en el caso de los testigos de Jehová. Un padre no puede hacer proselitismo cuando el hijo tiene una determinada religión y está siguiendo unas determinadas pautas culturales. Por último, la adaptabilidad. El derecho a la educación debe ser flexible, debe amoldarse a las distintas circunstancias. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, en el momento actual? Tiene que recoger la innovación tecnológica como puede ser Internet u otras cosas, pero tiene que ser adaptable tanto al contorno social como para el propio alumno. Bien, pasamos ahora a la vieja Europa y vemos que hay una oscilación muy grande entre los distintos sistemas. Lo que sí que sabemos es que la educación obligatoria abarca un periodo muy largo de la existencia, desde 9 hasta 13 años de duración. Han ido evolucionando los distintos sistemas en cuanto a la duración de este marco. Por ejemplo, en Italia este año han pasado de 14 a 16 años, proceso que nosotros ya habíamos pasado con la LOCSE, y esto sigue en aumento. Sin embargo, nosotros no llegamos al maximalismo de que la educación obligatoria llega a los 18 años, como puede ser en Estados Unidos o en algunos países europeos. Y dentro de estos sistemas, también sobre todo se nota una amplia diferencia de la que después hablaré en la educación secundaria, en cómo se configura. Lo que sí que es interesante ver es cuál ha sido la política de la Unión Europea sobre este tema. En principio ahora se está entendiendo, a partir sobre todo de Lisboa, del Consejo Europeo de Lisboa, que la educación forma parte de la estructura básica que nos va a permitir ser competitivos a largo plazo y que la inversión es necesaria en este campo. De hecho, los países de la OCDE, como media, han invertido un 42% de su presupuesto, un 42% de aumento entre los años 95 y 2004. Y han ido apareciendo distintas fases de política. Primeramente, en los primeros años de la Unión Europea no se prestó especial atención porque era un momento fundacional. A partir del 76 se empiezan a crear una serie de programas sectoriales. Es el caso del famoso programa Erasmus de intercambio en el ámbito de la educación superior, o PECTRA, que es de formación profesional. Y una última fase a partir del año 92 hasta la actualidad, en que se están creando una serie de programas integrados. Estos son los programas Leonardo, Juventud o Sócrates. Son programas mucho más amplios, de mayor duración y sobre todo están interrelacionados entre sí. Lo que sí que me interesa destacar es que se está introduciendo una serie de nuevas ideas. Primero, la idea de una formación permanente. Es decir, la formación debe estar presente durante toda la vida. La educación debe de estar motivada, debe atenderse mucho a las cualificaciones y sobre todo a la idea de unas competencias básicas. Los alumnos que pasan por la enseñanza obligatoria deben de tener unos mínimos que les permitan acceder al trabajo y a los bienes culturales. Estas ideas, sobre todo, han sido relanzadas para el programa del 2010 del Consejo Europeo de Barcelona. Bien, vamos a ver cuáles son los problemas que se están viendo en Europa. Primero, el abandono escolar sigue siendo todavía elevado. No son las tasas que, por supuesto, habían en el siglo XIX, pero sigue siendo elevado. Muchos alumnos no alcanzan el final de los objetivos de la enseñanza obligatoria. La mujer todavía está un poco presente en las especialidades científicas y tecnológicas, lo que introduce una dimensión de género en el ámbito de la enseñanza. Por otro lado, es necesario finalizar la educación secundaria. Sin finalizar la educación secundaria, sus posibilidades de trabajo van a ser mucho
más pequeñas que si la tienen. Las competencias claves, es decir, las competencias básicas, y sobre todo si ustedes están siguiendo los informes PISA, no se alcanzan por todos los alumnos. El 20% no llega a ellas. Esto es un problema que tenemos que atender en el futuro y ir mejorando. Y por último, nos estamos dando cuenta de que nuestro profesorado está envejeciendo y que puede que haya un déficit importante a largo plazo de profesionales bien cualificados que nos solucionen el problema. Antes de pasar a la evolución del derecho español, sí que quería hacer una pequeña referencia al ámbito de la educación secundaria. La educación secundaria se ha formado desde distintas ópticas y está siendo uno de los grandes problemas del que luego hablaremos, puesto que las tasas de deserción escolar se dan fundamentalmente en secundaria. Hay tres modelos en Europa actualmente. Uno, el que se sigue fundamentalmente por los países del norte de Europa, que consiste en un sistema único de enseñanza obligatoria que llega hasta el final. Otro sistema, mayormente dado en el centro de Europa, en Alemania o Austria, por ejemplo, hace una diversificación de las posibilidades de los alumnos en secundaria. Por ejemplo, los alemanes distinguen entre tres tipos de enseñanza dentro del ámbito de la secundaria. En alemán se llaman Hauptschule, Realschule y el Gymnasium. En definitiva, son tres tipos de formación. Una para alumnos que se entiende que van a entrar más antes en el mercado laboral y tiene los programas más flexibilizados y con una vocación más centrada en alcanzar las competencias básicas para entrar en el mercado de trabajo. Una segunda un poquito más tecnificada, pero con la misma vocación. Y una tercera ya destinada, que sería el gimnasio, hacia la educación superior. Y por último nos estamos encontrando con la nuestra y la de países también de nuestro entorno, como Francia, en la que en definitiva lo que hay es una separación real entre primaria y secundaria que sigue siendo cuestionable en la medida en que los profesores de primaria tienden hacia la protección más y hacia la validez de un contexto mucho más útil para el alumno y mucho más cercano, y el contexto de secundaria, en el que se entiende más la educación como un ámbito mucho más tendente a lo clásico y a unos elementos básicos que el alumno tiene que adquirir para poder alcanzar la educación superior, que es la meta. En definitiva, esta pugna sigue estando vigente, seguimos nosotros padeciéndola y, por supuesto, hay elementos que son dignos de discusión. Lo que sí que es cierto es que actualmente los centros son distintos. Hay un cambio en un momento vital muy difícil, que son los 12 años, y sobre todo estamos observando que esto desconcierta mucho a los alumnos. Ahora veremos nuestra evolución. Fíjense primero en este recuadro de aquí. Observen que en un intervalo de 100 años hemos dado uno de los cambios sociales más importantes. De pasar de 3 millones de personas de un contexto global de 15 que sabían leer y escribir, pasamos en 100 años a que la mayoría ya tiene esta función desarrollada. El cambio social es impresionante y esto se ha ido plasmando a través de una serie de leyes. La primera ley nuestra fue la ley Moyano, que es la primera que establece el derecho a la enseñanza obligatoria en nuestro país, del año 1857. En ese ámbito, la franja de edad era de 6 a 9 años. Estamos en un momento inicial, primario, no era un tiempo tan prolongado como el que es actualmente de lo que llamamos el curso escolar, y naturalmente surgieron muchos problemas. Había familias que dependían del trabajo de los niños para poder subsistir, sobre todo en el ámbito agrario. Cuando realmente se produce el cambio es a principios de siglo, con la reforma de Rodríguez San Pedro en 1909. Ya empezamos a llegar hasta los 12 años y empieza a crearse la idea de escuela. Además, se va alrededor de esta reforma, se va articulando una que, con leyes anteriores y posteriores, de atención a la infancia, la atención sobre el trabajo, la atención sobre la medicina infantil, la creación de los tribunales tutelares de menores y las ideas de protección. La ley de educación primaria mantendrá en la franja de edad y el decreto de 1954 establecerá el catálogo de sanciones por el incumplimiento de la enseñanza obligatoria.
En el 64 asciende la edad hasta los 14 años y la ley Villar, que constituye realmente el primer paso fuerte para la educación en los años 70, es la que crea el sistema antiguo de la EGB, por la que muchos hemos pasado por aquí, y realmente supone el primer estadio básico con sus muchos defectos que crea el sistema posterior. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación también es un hito importante que sigue vigente. La LOSE de 1990 ya crea el sistema de enseñanza básica que engloba también la enseñanza secundaria obligatoria, y por último la vigente de educación. No he hecho mención a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación porque efectivamente no altera los cuadros de edades. Lo que sí que quería hacer referencia es únicamente a lo que es la franja constitucional. Nuestra Constitución ahora reconoce el derecho a la educación el derecho a la educación obligatoria como parte de los derechos fundamentales. No era la primera vez que se recogía, en la Constitución de la República del año 31 también se recogía, pero el artículo 27.4, que es el que dice que la enseñanza básica será gratuita y obligatoria, tiene un elemento mayor. Antiguamente estábamos dependiendo del presupuesto. Había mejor educación o había un acceso al derecho a la educación en función del presupuesto. Ahora es un derecho subjetivo exigible. Esa es la gran diferencia de nuestra Constitución actualmente. Vamos a ver ahora, en nuestro ámbito, que la educación obligatoria implica la consecución de objetivos. ¿Qué defendemos cuando trabajamos el absentismo escolar? Realmente el problema en sí no es el absentismo. El problema es el fracaso escolar. Fracaso que puede ser debido a una multiplicidad de factores. Primero, atendente al menor. El menor efectivamente puede tener problemas psicobiológicos, trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual, que requieren una atención puntual a su caso. También puede ser de conducta o pueden ser pedagógicos, como por ejemplo una inserción tardía en el sistema. Puede ser del entorno, el entorno familiar, una familia desestructurada o que no atiende a las exigencias de escolarización de sus hijos. Un entorno de compañeros que puede funcionar desde un sistema de segregación, como puede ser el bullying, o un sistema de agregación, por ejemplo, la inserción de un individuo en una banda. Y por último, el del medio escolar. Hay unas exigencias, evidentemente, materiales, los centros tienen que tener unos mínimos. Hay unas exigencias fundamentales de motivación, tanto del alumno como del profesorado. Y también hay un problema de relación humana. Desde luego, todos tenemos en la mente aquel profesor que nos ayudó y con el que tuvimos buena sintonía en su tiempo. Si me recuerdo siempre la imagen, era un hombre que murió, pero le tenemos todos, además, en una gran estima. Era el señor Stornell, era un hombre muy singular. No me acuerdo de él, además, porque era un hombre que era capaz de multiplicar por 11 de cabeza. Hacía unas... O sea, a mitad de la exposición de clase era capaz de sacarte cualquier paridad que te hacía que la clase tuviera evidencia. Y en el terreno humano era un hombre que además te llenaba. Cuando tenías un problema te sentías acogido. Cuando estábamos hablando, yo tenía en aquel entonces 10 años, y es un hombre que me ha marcado toda mi existencia. Y creo que todos tenemos ese profesor. Y desde luego, evidentemente, el papel del profesor y la defensa de un profesor que esté motivado y que esté bien formado es desde luego indudable para conseguir estos objetivos. El absentismo forma un factor de riesgo. La definición no está clara. Si ustedes leen los distintos manuales, siempre hablan de una definición más compleja o menos compleja. Me interesa destacar únicamente la ausencia injustificada en el horario escolar. En los diferentes contextos que analizaremos, esto tendrá un contenido diverso. Lo importante es que todos participamos de unas estrategias para hacer válido este derecho. En primer lugar, de prevención, en segundo lugar, de integración, y el lugar que ya nos corresponde a nosotros, al fiscal y a otras instancias administrativas, que es el de la sanción. Bueno, pues las medidas generales, en primer lugar están las preventivas, las campañas características de sensibilización que aparecen en la televisión, etcétera. La elaboración de planes generales de actuación desde el propio Ministerio de Educación o desde los propios gobiernos autónomos, y también la promoción de actividades formativas en periodos vacacionales es un ejemplo. Se realizan en muchísimos lugares. Por ejemplo, en Andalucía, con las familias temporeras de la aceituna, se realizan muchos de estos tipos de actividades. Un segundo ámbito es las medidas básicas de control y seguimiento que se realizan en todo el marco europeo.
Primero, la formación de un censo escolar. Ya desde las primeras leyes se hacía. Ahora, naturalmente, los sistemas de estadística municipal con el padrón y los sistemas de interconexión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Ciencia efectivamente hacen más visible esta posibilidad. Y por último, un gran elemento que es el recuento y comprobación de las ausencias. Esto forma parte del primer elemento básico para poder hacer un control del absentismo escolar. Hoy día se está avanzando en los sistemas de control informático en toda Europa. De hecho, si ustedes observan la legislación británica, han avanzado mucho en este sentido. Todavía en muchos lugares de nuestra geografía no está esto, pero se está poco a poco implantando. Recientemente leía un programa de absentismo en León que lo estaban intentando implantar y creo que con bastante éxito. Hay dos elementos que no están claros en el contexto nacional, puesto que nuestras leyes generales de educación no hacen referencia ni a las sanciones ni a los modelos de trabajar el absentismo escolar. Cada una de las comunidades hemos ido por separado articulando nuestros sistemas. Primero, no hay una definición clara de cuándo el absentismo es significativo. Se habla, por ejemplo, de tasas del 25%, en otros lugares toman en cuenta otros factores. Luego ya en el contexto específico del que yo hablaré, ya lo definiré con más claridad. Pero lo que me interesa es que no hay una regla exacta. En Extremadura, por ejemplo, y en Andalucía hay legislación en decreto sobre esto. He visto que ustedes tienen unas pautas de actuación en las que hacen una definición de este concepto. Es importante para iniciar el trabajo. Y un segundo elemento es que se han ido elaborando las comisiones locales. Evidentemente el municipio tiene unas competencias desarrolladas que recoge la propia ley de las entidades locales y efectivamente tiene un papel muy significativo en el seguimiento del absentismo escolar. Alrededor de estos municipios se han ido creando estas comisiones locales que aglutinan tanto a educación como a los sectores de los servicios de base y especializados en algunos casos, y también participa la propia Fiscalía. Esto ha sido el germen en todos los lugares. Aquí han llegado a un estadio más avanzado, también forma parte de una tendencia generalizada que se está observando en la nación, que es las comisiones territoriales. La comisión territorial, que es lo que yo estoy buscando en mi zona, tiene un componente esencial de organización y de coordinación, del que luego hablaremos. La segunda estrategia más importante es la idea de inserción educativa. Efectivamente, mucho antes que sancionar está la idea de inserción. La idea de inserción se basa en el principio de igualdad. La ley de educación efectivamente recoge una serie de estructuras para hacer efectivo este derecho. En primer lugar, evidentemente hay un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que reduce a tres elementos. Primero, las necesidades educativas especiales, luego las altas capacidades intelectuales y luego la integración tardía en el sistema español. Actualmente el problema de integración tardía en el sistema español, por la enorme afluencia de inmigrantes que hemos tenido últimamente, es un problema importantísimo. Naturalmente, por ejemplo, en Torrevieja nosotros tenemos aulas en las que el porcentaje de personas que hablan castellano es ínfimo. Sin embargo, vemos sectores, por ejemplo, de menores de nacionalidad rusa, menores de nacionalidad marroquí. También tenemos un importante componente de población británica y alemana. Todo eso forma un conglomerado al que hay que atender. Necesita profesionales especializados y necesita también atender a las necesidades de los menores, puesto que uno de los objetivos también es que el menor no se desarrolle y que tenga unas raíces culturales que recuerden. Es uno de los elementos fundamentales de los derechos del niño. Es que tenga el respeto a su propia identidad cultural y además aprenda a respetar la nueva. Efectivamente, el fiscal interviene bastante poco en lo que son, por supuesto, las altas capacidades intelectuales, en lo que es la sobredotación intelectual, que es un problema desde luego importante en la medida en que si no se trabaja bien con el niño puede dar lugar al fracaso escolar. Pero nosotros donde quizás tenemos un trabajo un poco más de intervención no excesiva es en las necesidades educativas especiales en dos franjas. Primero en las discapacidades graves. Como ustedes saben, las aulas de educación especial pueden ser de distintos tipos. En primer lugar puede ser la integración dentro de un aula normalizada con apoyos. En segundo lugar pueden ser aulas especializadas dentro de los propios centros ordinarios. Luego pueden ser centros de educación especial. Y luego hay un cuarto elemento que es el centro de educación especial, que además es centro de internamiento.
En la medida en que es un centro de internamiento, el fiscal interviene siempre, puesto que estos internamientos se deben autorizar. Ignoro en este momento el número de centros de este tipo que hay aquí en la Diputación, en el ámbito de Vizcaya, pero ha ido desapareciendo paulatinamente. De hecho, por ejemplo, nosotros en Alicante, el único centro que se suele utilizar está en Albacete, fuera de nuestra comunidad autónoma, y esto origina evidentemente problemas. Hay un problema emergente en la actualidad, que es el de los trastornos de conducta, sobre todo desde el terreno de la protección. Esto no es que sea nuevo. Si ustedes recuerdan un poco la legislación del siglo XIX, había un componente que era lo que se llamaban los menores, la palabra ya dice mucho, los menores viciosos. Sí, se llamaba así. Los menores viciosos, licenciosos, indisciplinados e incorregibles, fueron objeto de tratamiento porque atendían al derecho de corrección y luego formaron parte de un problema muy particular que fue el fenómeno de los nómadas urbanos en el siglo XIX a principios de la industrialización. Se crearon una serie de establecimientos que no formaban parte espectacularmente de los antiguos tribunales de menores. Esto es anterior. El primero que se crea es en Madrid, una estación que se llama el Centro Correccional, el Asilo Correccional de Santa Rita. La idea era generar esta parte de corrección que se hacía con los menores indomables. Estos menores indomables eran sometidos a unos asilos. Naturalmente esas instituciones, gracias a Dios, han desaparecido, puesto que incluso recuerdo, no sé si ustedes han visto este anuncio que estaban haciendo de una institución de menores en Estados Unidos donde todavía se habían descubierto cadáveres en aquel entonces y que, vamos, dan a la hora que ese tipo de instituciones eran tremendas y horribles en cuanto a castigos y forma de trato. Evidentemente, este menor ha desaparecido del ámbito del castigo, pero ahora se está planteando bajo nuevos odres. Se habla de un menor en situación de riesgo social acentuado y se están creando unos nuevos tipos de establecimiento. Lo estamos viendo en León, lo estamos viendo en Cataluña e incluso en mi propia comunidad. Estos centros se diferencian de los centros habituales de protección en que tienen exigencias estructurales de contención y en el que se adoptan pautas de disciplina hacia los menores. Hay que recordar que dentro del ámbito de protección no se pueden imponer medidas de tipo sancionador, sino solamente educativo. Pero efectivamente se están produciendo problemas en cuanto que hay un núcleo de menores que no soportan el paso por la familia no saben qué hacer con ellos, y otro núcleo sobre todo de menores, sobre todo los menores no acompañados, que generan graves trastornos en los centros. Este centro nos plantea, desde luego, desde nuestro punto de vista, muchos problemas. Desde luego no podemos volver atrás, porque efectivamente podemos volver a incurrir en los males del asilo, pero efectivamente hay que darle una solución a este problema. Y desde luego lo que sí que se está introduciendo es en estos ámbitos considerarlos como centros de educación y formación especial, que requieren autorización judicial para la entrada. Esto es así en distintas zonas de España. No sé si ustedes tienen este problema, creo que sí, pero no sé si tienen centros de estas características. En Valencia todavía no existen este tipo de centros, a pesar de que hay regulación sobre estas mecánicas estructurales. Es un problema muy preocupante y desde luego roza el ámbito de los derechos humanos y hay que atenderlo con cierta objetividad y con cierta claridad. En otro orden de ideas me interesaba destacar el problema de la educación compensatoria. Efectivamente, la educación compensatoria es la estrategia de inserción la más importante que existe, no solamente desde el punto de vista de las becas, sino otras muchas estrategias que se están desarrollando, como los programas tutoriales, los programas de alumnos tutores, los programas de acercamiento, los programas de trabajo con las familias, los programas de creación de estructuras para acercamiento de las familias al centro y de motivación del profesorado. Todos estos programas tienen ya una cierta tradición. La primera ley que se suele citar es la ley de la Elementary and Secondary Education Act norteamericana. Surge a raíz de una célebre sentencia del año 54 en Estados Unidos, que decía algo que entendemos como algo muy simple, pero en aquel entonces no lo era, que es que los ciudadanos de raza negra tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las instituciones de educación, y no hacerlo es un acto de segregación. A partir de entonces se empieza a plantear el problema de que hay que atender a este tipo
a este tipo de personas que están realmente marginadas, y también a los que la marginación se produce por otras causas, como es el tema exclusivamente económico. Primeramente, la administración Kennedy intenta solucionar el problema. Finalmente, después de su asesinato, fue Johnson el que sacó adelante la ley. Lo importante es que esta ley tiene más de 35 años de antigüedad y nos da unas pautas de lo que ha sido el desarrollo. Por supuesto, ha ido perfeccionándose mucho en cuanto a los problemas de manejo del gasto, exigencias de calidad, monitorización, etc. Pero sobre todo nos da un planteamiento general sobre la eficacia. Evidentemente, las soluciones no son mágicas. Hay familias que no entran dentro de este marco de la educación compensatoria y que efectivamente es muy difícil trabajar con ellas. No obstante, sí que es cierto que las evaluaciones que se han hecho en Estados Unidos durante todo este lapso sí que arroja el margen de que hay unas familias intermedias con las que se ha podido trabajar y que este ha sido el único sistema válido, a pesar del alto coste, puesto que este es uno de los programas más caros del gobierno estatal, que han producido efectivamente un avance en los sistemas de igualdad. Con sus luces y sus sombras, efectivamente este es el único sistema válido que conocemos. Pero sin embargo, quedan zonas de penumbra y zonas a las que efectivamente todavía no podemos llegar. Y que hay otro factor que es muy importante resaltar. Por mucha educación compensatoria que se dé, una estructura familiar adecuada, una familia bien organizada y una familia que atienda es mucho mejor que cualquier ayuda externa. Galero, un autor bastante conocido en España, cifra los principales problemas que se están dando en el conjunto de la piel de toro sobre el problema de la igualdad, y sobre todo en el ámbito de la educación compensatoria. La primera es la falta de educación infantil. Efectivamente, la ausencia de estos centros, que no forman parte de la estructura de enseñanza obligatoria, puesto que en nuestro país hasta los 6 años efectivamente no hay una obligación de escolarización, crea un retraso respecto de las familias que han ingresado en estos centros de educación infantil a sus hijos respecto a las demás, sobre todo en el marco de la socialización y del acceso a las primeras letras. Evidentemente hay un segundo margen posterior, que es el acceso a la posobligatoria y las becas, en la que efectivamente no hay la misma igualdad para las familias que tienen menos ingresos. Efectivamente, también hay otro problema en que el fracaso escolar es mucho mayor en las familias de menor renta, y también hay un problema en lo que se llaman los programas de segunda oportunidad. El famoso programa de garantía social no permite una inserción de nuevo en el sistema educativo y un título homologable, con lo cual perdemos alumnos en el camino. Quizá el punto más conflictivo es la dualidad entre la red de centros públicos y la red de centros concertados. El principal planteamiento es, yo no quiero hacer crítica de esto especial, simplemente les arrojo el guante. Es cierto que los problemas que hay en los centros públicos de menores inmigrantes, menores con discapacidades, necesidades de educación especial, trastornos de conducta, es el mismo porcentaje en el concertado que en el público. La segunda pregunta es, ¿realmente las exigencias de gratuidad que dice que es un derecho a la enseñanza obligatoria se cumplen igual en los concertados que en los públicos, o hay criterios reales de selección? Preguntas que habría que discutir. Desde luego arroja unas dificultades mayores sobre unos centros que sobre otros, de ser ciertas estas premisas. Por último, volvemos a incidir en el ámbito de la secundaria. ¿Queremos una secundaria que realmente trabaje unas determinadas materias como si los alumnos fueran necesariamente hacia una educación superior? ¿O debemos focalizarla también y adaptarla a las distintas exigencias de nuestros alumnos y crear programas más vocacionales e incluso una mayor protección en esa franja de 12 a 14 años que es la conflictiva y que es la de inicio a este segundo periodo? Por último, naturalmente, las comunidades autónomas no tienen los mismos índices de riqueza y efectivamente la evaluación de la calidad de los centros todavía es una asignatura pendiente y hay también muchos elementos que son objeto de discusión. Por ejemplo, si las enseñanzas de idiomas y las tecnológicas, como es la informática, que actualmente son fuente de trabajo, son iguales en unos centros que en otros, o se justifica realmente esta demanda que hay
fuera de centros de estas características porque la enseñanza pública no está cubriendo estos huecos. Finalmente, dentro del marco de la selección educativa, y para terminar esta primera parte de la exposición, quería hacer referencia a que la inserción solamente de los alumnos no es cierta. Hay también unos derechos de los padres, como ya hablé en su momento cuando hablábamos de la estructura general del derecho. Efectivamente, los padres tienen una formación ideológica, una formación religiosa, reclaman sus propios centros. Y se están dando problemas actualmente. El primero es la objeción escolar. He marcado los dos principales actualmente. La denominada escuela en casa. Las institutrices del siglo XIX las hemos conocido todos. Estaban reguladas en la ley, se conocían y siguen existiendo. ¿Qué ocurre ahora? Nuestro ordenamiento no sabe, no contesta, no responde a esta realidad. Muchos de los ordenamientos europeos han regulado esto, cosa que ya en los ordenamientos anglosajones en Estados Unidos y en Canadá ya se conocía desde hace mucho tiempo y está regulado. ¿Qué enseñanzas estamos haciendo y qué problemas está creando esto? Muchos. ¿Por qué? Porque estamos desconcertando a las familias. Por ejemplo, en Europa, en Alemania está rigurosamente prohibido en la mayoría de los Länder. Sin embargo, en Austria, su vecina, se está admitiendo, se admite y además está regulado. Muchas de estas familias que no aceptan el sistema de educación por distintos motivos, no solamente religiosos, sino también exclusivamente culturales. Hay personas que entienden que la experiencia escolar es siempre negativa. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero tienen su propia forma de pensar y hay que respetarla. Se van fuera. Nosotros en Alicante tenemos la sede de una de las organizaciones más importantes que era Crecer Sin Escuela hasta hace poco, en la FADELPI. Y digo hasta hace poco porque realmente no sabemos si existen o no. Porque van moviéndose a lo largo de... Son familias además que suelen ser extranjeras, se unen en centros de extranjeros, no suelen estar empadronadas y además desarrollan una vida muy al margen dentro de sus comunidades. Y es muy difícil hacerles el seguimiento. En ocasiones llegan a las fiscalías y tampoco nosotros sabemos muy bien qué hacer porque es una práctica tolerada. Yo sí que les quería hacer referencia a una serie de ideas que responde. El segundo elemento es la objeción a materias concretas o a centros determinados. Efectivamente, el primer problema se planteó, aunque ahora está poco a poco solucionándose. Por ejemplo, el alumno que es de una determinada religión, que por ausencia en el sistema público de plazas tiene que acceder a un centro concertado de ideología distinta a la suya. El ejemplo más característico, el menor musulmán que entra en un centro con ideario católico. Poco a poco se va solucionando, pero efectivamente la objeción al centro es algo razonable en estos casos. Un segundo elemento son las objeciones a materias concretas. Por ejemplo, ha sido muy característico en el ámbito de la música y en la educación en el terreno de las personas con religión musulmana. Pero también actualmente estamos observando ese problema, lo abordaré ya más concretamente en la segunda parte de la exposición, el problema que está generando la educación a la ciudadanía, porque está dando lugar a sentencias contrapuestas entre distintos tribunales superiores de distintas comunidades autónomas y está pendiente de resolución. ¿Qué hacemos con esto? Luego me detendré un poquito más en la exposición sobre este problema. Y por último, lo que se denominan parenting contracts. Con esta palabreja, hablaré un poquito más de ella, se designa una técnica de intervención social que sobre todo los servicios sociales de base conocen bastante bien. Ahora voy a detallar un poquito más en la exposición cada uno de estos componentes. Pero en homeschool, como ya he dicho, la escuela en casa, hay diferentes respuestas en el contexto comparado. En Alemania se les persigue incluso penalmente. Aquí no, aquí lo que hemos dado es un proceso en el que no sabemos, no contestamos, no hay regulación y cada lugar van trabajando de una forma o de otra. En ocasiones también nos remiten a las fiscalías dentro de un marco represivo. Luego hablaré de las soluciones que yo propongo. Simplemente quiero hacer constar dos cosas. En primer lugar, en Europa se han dado soluciones diferentes. Fundamentalmente el proceso histórico más interesante es el francés. ¿Por qué el francés? En el francés se produjo un fenómeno singular. Se dio un poco carpetazo de la vista gorda en este problema y empezaron a surgir procesos sectarios.
sectas bastante problemáticas de carácter pseudo-religioso, que realmente lo que estaban generando es un sistema de adoctrinamiento muy fuerte entre los adeptos y además con consecuencias muy negativas para el interior. Evidentemente esto ha dado lugar a que la regulación francesa haya cambiado de signo y haya evolucionado hacia sí, esto se admite, pero la Inspección de Educación va a seguir primero qué temarios estás tú dando y qué contenidos das, y tienen que ser homologados. En segundo lugar, ese niño no está fuera del sistema de educación. Usted puede escoger el modelo de enseñanza, pero la evaluación la hacemos nosotros. El seguimiento es periódico y si usted no se atiende a esto, sepa usted que tiene sanciones tanto económicas e inclusive penales. En nuestro ámbito hemos tenido también problemas importantes en el ámbito de las sectas. Han llegado incluso hasta el Tribunal Constitucional. Los dos casos más relevantes, uno de ellos llegó al Europeo de Derechos Humanos, fueron el de la secta CEIS, en el que se planteó un problema muy importante que es la eficacia de los programas de desprogramación de las personas que han sido sometidas a la influencia de la secta, que es algo bastante problemático hoy día porque sin ser tratamiento médico las exigencias de consentimiento informado siguen vigentes y no dejan de ser unas terapias que pueden considerarse invasivas dentro de un ámbito general psicológico. Y por otro lado, el caso de los niños de Dios. Más que la sentencia del Tribunal Constitucional, sí que el ámbito penal originó una sentencia muy importante, que es la que les remarco aquí, en que hacían un pronunciamiento muy importante, que era el siguiente, que es: usted no puede decir que el sistema público actual de enseñanza sea el único de los posibles, ni el único válido. La solución que finalmente arroja esta sentencia, y es la que se está adoptando generalmente por los tribunales, es que el problema existe, hay que darle una solución al problema de la escuela en casa, pero que no debe de ser penal, debe de ser de otra vía. Todavía en mi propio ámbito estamos discutiendo qué hacemos con estas personas y cómo lo hacemos. Lo que sí que desde luego es que no podemos introducir a las familias dentro de un marco coercitivo sin causa que lo justifique. En cuanto a los centros o materias determinadas, ya les he hecho un avance. Es que quería destacar la cuestión de los símbolos religiosos. Aquí lo hemos llevado bastante bien, se está solucionando caso por caso, pero vamos, no deja de suponer choques culturales muy importantes, particularmente en el caso de las vestimentas musulmanas. Incluso además, por ejemplo, en Inglaterra ha sido un caso muy singular, que era que el propio centro, cuyo director era musulmán, y que además hicieron un convenio entre todas las mezquitas de la zona, con todos los imanes, llegaron a un tipo de vestimenta adecuada para las niñas. Además era conforme a las tradiciones musulmanas. Pues uno de los además no era el padre, era un tío de las alumnas, se quejó porque decía que era excesivamente exagerado dentro de sus costumbres y que enseñaba parte del cuerpo. Llegó eso hasta los tribunales británicos, que optaron a favor del centro, porque se había hecho una labor previa de trabajo con familias y con sectores afectados. Pero no deja de ser, sin embargo, chocante que sigue siendo un problema. En Francia esto se ha trabajado de otra manera. En Francia han dicho: símbolos religiosos ostensibles, no. Ni cruces, ni pañuelos, ni cosas que puedan desembocar una tendencia, porque también hay que tener en cuenta que en Francia la escuela del Principio Capital es que es una escuela laica, y eso se ha sido desde el año 1870 y pico, en el que se aprobó la ley Ferry. Entonces, tiene otro sistema distinto. Entonces, poco a poco vamos enfocándolo, y desde luego lo que debe primar, y desde luego es el criterio razonable, es que me importa poco que una menor tenga un pañuelo en la cabeza. Lo que sí que me importa es que esté escolarizado y que se integre. Y que hacer de esto una batalla capital creo que no es un problema fundamental, siempre y cuando no cree trastornos en la organización o en las conductas en el centro. Por último, en cuanto a la educación para la ciudadanía, ya les digo que es simplemente un avance del problema. Simplemente señalar una estructura que es indiscutible.
La educación para la ciudadanía existe en muchos países del mundo y eso tiene una razón de ser. Naciones Unidas y el Consejo de Europa han dicho desde siempre que hay que crear una educación en derechos humanos. Efectivamente, esto es indiscutible y que hay que además crear una serie de pautas y compromisos éticos y valores en los ciudadanos. La formación de ciudadanos forma parte ostensible. Esta es un requisito básico. Plantearlo como una objeción sería totalmente absurdo. Ahora bien, el problema que se está planteando es desde otro punto de vista. El adoctrinamiento dentro de un sistema político plural tampoco es admisible. Todos los gobiernos desde el siglo XIX han intentado hacer una labor de adoctrinamiento. El ejemplo clásico es la ley de Hitler del 38 de escolarización obligatoria, en la que decía que estaban formando ciudadanos adeptos al régimen nazi en el primer de los artículos. Igual ha sucedido con las leyes, en muchas leyes de educación en la Unión Soviética, en que se formaban ciudadanos para el comunismo. Usted naturalmente debe de crear una asignatura cuyos contenidos sean el respeto y la formación a los derechos humanos. También tienen que formar una asignatura que puede ser transversal, no solamente una única pieza, que forme ciudadanos, que forme valores éticos. Sin embargo, el respeto de los contenidos es lo discutible y está generando distintas sentencias y distintas opiniones. No voy a entrar allí ni les adelanto una opinión porque esto debe de resolverlo el Tribunal Supremo, pero sí que está generando un cierto conflicto. Lo que me interesa destacar por último es el final de las estrategias de inserción. Luego hablaremos ya de las coercitivas, pero esta técnica es muy importante. La definición que les estoy dando es una definición de una ley británica sobre el Parenting Contract. El Parenting Contract es la fórmula de colaboración más extendida que se hace. Realmente no es un contrato en sí mismo considerado, porque no hay unas consecuencias reales del incumplimiento, pero es un instrumento básico de trabajo social. El progenitor, los padres, se comprometen a realizar una serie de conductas en beneficio de su hijo y las entidades locales o los centros sociales o especializados se comprometen por su parte a dar unas ayudas y a estimular esta formación. Esta técnica se encuentra en toda Europa como parte del trabajo en materia de inserción escolar. Aquí, sobre todo en el ámbito de nuestra patria, la chica y la general está canalizándose a través de lo que se llaman las rentas básicas o las rentas de inserción, ingresos mínimos de inserción. Ustedes le llaman renta básica en la Carta de Derechos Sociales. Los convenios de inserción suponen que ustedes tienen acceso a unas ayudas que son las básicas de servicios sociales. En las distintas comunidades se están configurando de distintas formas, unas tienen una mayor duración, otras tienen otro. Pero son la pensión básica a la que accede una familia con escasos medios en el ámbito social. Pero tiene unos requisitos que son de que usted se compromete a realizar un programa de inserción social, no solamente respecto del ámbito de sus hijos, sino también de pautas de trabajo y también en otras materias, en las que intervienen un amplio número de componentes, porque es necesario generar hábitos saludables, habilidades sociales, etc. Se condiciona el cumplimiento de ello a la obtención de estas rentas. Esto luego hablaré que puede entenderse como un componente coercitivo, pero lo que me interesa destacar es que este es el límite máximo de las estrategias de colaboración. Es decir, a partir de aquí ya llegaría un segundo sistema que es la estrategia coercitiva. Estamos condicionando en muchos casos el acceso a una prestación a niveles básicos de alimentos incluso a cambio de